Una pregunta. ¿Quiénes son cristianos? Para responder a esta pregunta tenemos dos opciones, a saber, hasta donde nos llegue el entendimiento. Pero básicamente dos opciones. Una respuesta humana, que la den los hombres, el entendimiento y la cultura de los hombres, o una respuesta bíblica. Y como se trata de un asunto religioso, lo propio, lo pertinente, lo obligado es que sea la Biblia la que responda. Porque el nombre cristiano se usó por primera vez a los seguidores del Señor Jesucristo y aparece originalmente en la Biblia. Así que la Biblia responde. Y volvemos a la pregunta. ¿Quiénes son cristianos? Gálatas 5:24 responde de esta manera. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el versículo se pueden ver dos asuntos, el sujeto y el predicado. El sujeto es quiénes son, el predicado es lo que se dice de ellos. Es como yo diría, el carro es azul. ¿Cuál es el sujeto? El carro. ¿Cuál es el predicado? Azul, se dice que el carro es azul. El sujeto y predicado. Así mismo en el versículo hay dos asuntos. El sujeto, los que son de Cristo. ¿Y qué es el predicado? Lo que se dice de ellos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice el texto, los que son de Cristo son los que se han bautizado. O los que son de Cristo son los miembros de una iglesia. O los que son de Cristo son los que dicen creer en Cristo. O los que son de Cristo son los que profesan ser cristianos. No dice eso. ¿Y qué dice? Esto. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y enfoquemos esta palabra. Han crucificado. Y lo pone de este modo para mostrar una semejanza del verdadero cristiano con su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo gobierna espiritualmente a todos los que son suyos. Y dice que han crucificado. Por lo tanto, no es una muerte, porque la crucifixión termina en muerte. Pero no es una muerte tipo guillotina o de un balazo en la cabeza, que sería una muerte instantánea, sino una muerte semejante a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Crucifixión es una muerte lenta, toma tiempo, paciente. Ahora, lenta y pacientemente, ¿para qué es? Para dar muerte. ¿A quién? Al pecado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, como hemos dicho, lentamente, pacientemente. ¿Y cómo se manifiesta el pecado en una persona? Dice aquí, la carne, con sus pasiones y deseos. La carne no es esto, no es mi músculo. Está usando un lenguaje metafórico para referirse a que el pecado, que es invisible, se manifiesta de una manera visible a través de cada persona por su carne. De modo que es una figura de la retórica, no es carne. Carne no es esto. De modo que crucificar la carne no sería darle golpe a la carne, o con un látigo, o amarrarlo. No, eso no es así. Estamos hablando de asuntos espirituales. Y dice que ellos han crucificado la carne. Y la carne tiene deseos. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Los deseos naturales en este mundo. El pecado. El ir en contra de la voluntad de Dios. Y tiene pasiones. La ira, la codicia, el enojo, la mundanalidad, el materialismo. Y así muchísimos otros. Pasiones y deseos. De modo que el verdadero creyente es una persona que da muerte a la carne con sus pasiones y deseos. Permítame ilustrarlo para que entiendo sea más claro. Imaginemos una persona acostumbrada a la mentira. No puede vivir sin mentir, si todo el tiempo está mintiendo, en todo está mintiendo. Se convierte al Señor Jesucristo, se le presenta una ocasión,
donde está inclinado o tentado a mentir como hacía muchas veces, entonces él se restringe, crucifica el deseo de mentir, la pasión de mentir, y entonces oye la voz de Cristo y habla la verdad. A eso llamaríamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y particularmente en el caso de la mentira. Puede suceder con la codicia. Conocí una persona que todos los viernes, una persona casada, todos los viernes era irse de parranda. Se convierte al Señor Jesucristo, llega el viernes, está tentado a irse y él no va. Él toma ese deseo, esa pasión pecaminosa, la crucifica en la cruz del Calvario y hace la voluntad de Dios. Así que, habiendo explicado esto, hacemos de nuevo la pregunta: ¿quiénes son cristianos? Y la Biblia responde: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sea pues nuestra oración: Señor, fortaléceme en el hombre interior por tu Espíritu, para yo crucificar la carne con sus pasiones y deseos y servirte con corazón sincero. Amén.